Él es nuestra alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté con ustedes. Como cada semana nos reunimos en la casa del Padre para darle gracias por nuestra vida, por las maravillas que obra en nuestra historia y para poner en sus manos buenas de Padre el inicio de la semana. Como hemos venido haciendo, encomendamos especialmente a quienes están sufriendo por la actual pandemia, por la enfermedad, por ellos, por sus familias, por todo el personal médico que en primera persona, en primera línea, batallan, luchan por dar un poquito de conforto a nuestros hermanos, para que Dios les asista, les bendiga, y a nosotros para que nos siga manteniendo libres de cualquier enfermedad, de cualquier preocupación. Recordamos a nuestros difuntos José Concepción García Soto y Roberto Rodríguez Monroy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Gloria al Señor, que reina
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo invocamos con el nombre de Padre, intensifica en nuestros corazones el espíritu de hijos adoptivos tuyos, para que merezcamos entrar en posesión de la herencia que nos tienes prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. Al llegar al monte de Dios, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: «Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar». Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y rasquegrafaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua, con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Hay una constante tentación que se vuelve después, con el tiempo, se vuelve conducta en los que frecuentamos la religión. El acostumbrarnos demasiado al Dios de los milagros, al Dios de las maravillas, al grado que llegamos a exigirlos. Dios, es cierto, nos muestra su poder y su amor muchas veces a través de obras milagrosas, o sea, volteando o poniendo como en pausa las leyes de la naturaleza, lo cual es una gracia muy especial que a veces Dios nos concede. Pero por lo general Dios deja que la naturaleza siga su curso y que nosotros entremos en esa escuela de paciencia que hoy nos muestra a través de sus discípulos en las dos lecturas. Si se fijan, la primera lectura del libro de los Reyes, Elías acaba de lograr una gran victoria, hizo que bajara fuego del cielo y consumiera el sacrificio, cosa que no pudieron hacer los sacerdotes de Baal, el dios falso. Entonces demostró ante todos que el Dios de Israel es el Dios verdadero. Le dijo: ahora sí me van a hacer caso, ahora sí Israel va a volver a ser el pueblo de Dios. ¿Cuál? Le dijeron: desaparécete en unos 3 días, si te volvemos a ver por aquí, mira, vas a acabar como los otros sacerdotes, te cortamos la cabeza. Ese fue su premio. Y Elías, lo hemos escuchado hoy, en el monte Sinaí, en el monte Horeb, en el monte de la alianza, sabe reconocer el paso de Dios, no en el estruendo, no en el terremoto, no en el fuego, sino en una brisa suave. Es ahí donde les digo que batallamos a veces los que nos acercamos a la religión buscando al Dios de las maravillas. Quisiéramos que siempre Dios se mostrara terrible con todo su poder, en su majestad y en su gloria. A Dios le gusta sobre todo manifestarse en la sencillez del cotidiano, en la vida diaria. Imagínense nada más pensar, piensen los que tuvimos la gracia de tener un papá, una mamá, unos hermanos, nos podríamos pasar el resto de la vida de rodillas y no nos alcanzaría para darle gracias a Dios solo por eso, por haber tenido una familia pobre, deficiente, cuanto ustedes quieran, pero una familia en la que yo crecí, en la que se me dio un cuidado, una educación, tuve una identidad. Para mencionar solo una de las cosas pequeñas de la vida, de las que a veces se nos olvida dar gracias, sentirnos contentos, felices, agradecidos. Es difícil caminar esperando solo
intervenciones poderosas, portentosas de parte de Dios. Jesús le pasa lo mismo que a Elías, le da de comer a 5,000 personas con 5 panes y todo el mundo diría, ahora sí van a creer en Jesús. Hombre, si con 3 mendrugos de pan le dio de comer a este gentío, ahora sí que le van a hacer caso. ¿Cuál? Cuando Él les dice, trabajen no por el pan que perece, sino por el que da vida eterna. ¿Qué le responden los judíos? ¡Ja, ja! ¿Y tú quién eres para decirnos cómo portarnos y cómo no portarnos? Somos hijos de Abraham. Solo por el hecho de ser judíos ya estamos salvados. ¿Qué cuentos nos traes tú? Y le voltean la espalda a Jesús después de multiplicar los panes. No siempre el milagro suscita la fe. Por eso no es que hay que buscarlo. Si Dios nos lo regala, qué bueno. Ojalá que en su vida Dios manifieste su poder en cada momento. Pero no debemos poner nuestra confianza en eventos extraordinarios. Debemos confiar como un niño confía en su papá o en su mamá. Esa misma confianza debemos depositar en Dios, en que Él nos ama y en que Él está llevando nuestra historia, aún en los momentos que a nosotros nos parece dolorosa, oscura, llenas de dudas, de insatisfacciones, de mucha angustia. Dios se manifiesta ahí como esa brisa suave que nos refresca en medio del dolor. Podemos estar en una situación ahorita muy difícil de desempleo, de enfermedad en mi persona o en mi familia, de incertidumbre ante la economía que bailotea. Tantas cosas podemos traer ahorita en la cabeza y en el corazón. No podemos esperar solamente en el milagro. Tenemos que trabajarlo nosotros, empezar con la confianza, el corazón lleno de confianza en el Señor, a caminar hacia Él. Por mucho que sople la tormenta, saber que es Él el quien lleva nuestra historia, el que nos ha dicho, mira, pasa a la otra orilla, no va a pasar nada. Puede estar aquello terrible, aquella tempestad. No nos vamos a hundir, es Él quien lleva la barca. Vamos pues a pedirle al Señor que renueve en nosotros la confianza, que nos dé la tranquilidad de saber que aunque no veamos maravillas, milagros, portentos, de saber que su presencia gentil, tranquilizadora, su mano está sobre nuestra cabeza, nuestra historia está caminando hacia un buen fin, hacia la consecución de nuestra felicidad y de nuestra realización como hijos de Dios. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Con la confianza que nos da nuestra fe, presentemos ahora al Padre nuestra plegaria diciendo: Padre, escúchanos. Para que Dios nuestro Padre proteja con amor a su Iglesia y la haga crecer en la fe y la esperanza. Oremos. Padre, escúchanos.
para que el Espíritu de Dios sostenga y fortalezca los esfuerzos de los hombres, de buena voluntad, que trabajan por un mundo más justo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor fortalezca con la paciencia y reanime con la esperanza a nuestros hermanos enfermos y a todos los que sufren por falta de salud. Oremos. Padre, escúchanos. Para que los pueblos originarios en todo el mundo sean tratados con respeto a su dignidad, derechos y cultura. Oremos. Padre, escúchanos. Para que la creación entera, obra maravillosa de Dios, sea respetada por todos. Oremos. Padre, escúchanos. Para que todos nosotros aprendamos a ser más generosos con los pobres. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que con tu poder dominas la creación, escucha nuestras oraciones y haz que te reconozcamos presente y activo en todos los acontecimientos de nuestra historia. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre clementissimo, questo regno, perché diventi per noi il sangue di Cristo tuo Figlio. Voglio poter Gesù il suo sacrificio e il suo Rueguen para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benigno, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te los pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
A ti pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, santifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros, juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres. Que nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo José Antonio, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos nuevos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sintiéndonos una sola y gran familia en Cristo, con fe y humildad nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. En el amor de Cristo nos deseamos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. La comunión de tus sacramentos que hemos recibido, Señor, nos salven y nos confirmen en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Que tengan todos muy bonita semana. Se les recuerda que